¿Alguna vez te has parado a pensar por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Satanás quería llevárselo? Y más, ¿por qué el propio arcángel Miguel necesitaba intervenir en esta batalla espiritual? Pocas personas conocen este misterio de la Santa Biblia, pero hoy descubrirás verdades que pueden transformar tu vida espiritual. La historia de Moisés no termina cuando sube al monte Nebo y ve la tierra prometida. Por el contrario, uno de los acontecimientos más misteriosos de la Biblia ocurre después de su muerte. En Judas 9 leemos que hubo una disputa sobrenatural entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés. ¿Pero por qué? ¿Qué quería hacer Satanás con este cuerpo? ¿Cuál es el significado espiritual de este enfrentamiento? La respuesta a estas preguntas puede cambiar completamente la manera en que ves la batalla espiritual que te rodea. Si ya te has dado cuenta de que el mundo espiritual es real y que hay fuerzas que intentan desviarte del camino de la salvación, este video es para ti. Dios nos revela misterios que muchos ignoran y hoy entenderás por qué esta historia es tan importante para tu fe. Antes de continuar, quiero haceros una petición muy especial. Muchas personas que ven los vídeos del canal aún no están suscritos. Si crees que la Biblia tiene respuestas poderosas para tu vida y quieres seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan tu fe, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No pierdas la oportunidad de crecer espiritualmente y fortalecer tu comunión con Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a revelar hoy acerca de Moisés, el poder de Dios y la guerra espiritual, podría ser la clave que te falta para entender lo que realmente sucede en el mundo invisible. El papel de Moisés en la historia bíblica. Moisés no era solo un profeta. Él fue un libertador divinamente elegido, un instrumento de la providencia para guiar a los israelitas desde la opresión de Egipto hacia la promesa de libertad. Su historia no comienza con un llamado espectacular, sino con un bebé colocado en una canasta en el Nilo, protegido por la gracia de Dios y rescatado para un propósito mucho mayor de lo que nadie podría haber imaginado. La historia de Moisés revela un modelo de redención. Dios usa lo improbable para lograr lo imposible. Así como el Creador preparó a Moisés para su llamado, moldeándolo en la corte egipcia antes de llevarlo al desierto para aprender a confiar en la guía divina, Él también trabaja detrás de escena en las vidas de quienes lo siguen, preparándolos para misiones que a menudo parecen más allá de sus capacidades. Cada detalle de su vida fue cuidadosamente orquestado por el Señor, desde su nacimiento milagroso hasta su llamado en la zarza ardiente, donde recibió la revelación de que el Yo Soy estaba con él. El viaje de Moisés está lleno de milagros que dan testimonio del poder de Dios. No solo se enfrentó a Faraón con señales y prodigios, sino que guió a todo un pueblo a través del Mar Rojo, una manifestación visible de la salvación divina. No fue Moisés quien realizó los prodigios, sino el Espíritu Santo actuando a través de él. Esta verdad sigue resonando hoy. No se trata de la capacidad humana, sino de la voluntad de confiar en las promesas del Altísimo. Cuando Dios llama, Él capacita. Moisés era un hombre común con defectos y miedos, pero su fe lo hizo extraordinario. Este mismo llamado resuena hoy para los discípulos de Cristo, caminar por fe, incluso cuando las aguas de la incertidumbre parecen intransitables. Después de todo, lo imposible para el hombre es la especialidad del Señor. Además de ser liberador, Moisés fue el mediador del pacto entre Dios e Israel. En el monte Sinaí recibió las tablas de la ley, testimonio del compromiso de Dios con su pueblo. Estos mandamientos no eran simplemente reglas, eran un reflejo del carácter del Altísimo y una guía para la vida de aquellos que deseaban permanecer bajo su gracia.
La fidelidad de Moisés al transmitir estas leyes revela su profunda conexión con el Creador. Él no solo escuchó la voz de Dios, sino que la obedeció, demostrando que la verdadera sabiduría proviene del temor del Señor. Este pacto no terminó con Moisés, sino que encontró su cumplimiento en Cristo, quien trajo un nuevo pacto basado en la gracia y la redención. La relación de Moisés con Dios era tan íntima que lo llamaron mi siervo fiel, Números 12:7. Mientras que otros solo veían los actos de Dios, Moisés conocía sus caminos. Hablaba con el Señor cara a cara, como se habla con un amigo. Esta cercanía al Creador es una llamada a todos aquellos que anhelan una vida de comunión más profunda. La oración era su fortaleza, su fuerza en tiempos de debilidad y su fuente de dirección. Él intercedió por el pueblo, clamó por misericordia y no dudó en buscar revelación cuando surgieron dudas. Moisés demuestra que la fe no es solo creer en Dios, sino caminar con Él, confiar en Él y depender de Él en cada paso. A pesar de su papel fundamental, Moisés no entró en la tierra prometida. El viaje por el desierto sirvió para moldear el carácter del pueblo, pero también para enseñar que el verdadero objetivo no era solo un lugar físico, sino el pacto con Dios. Su destino final no era Canaán, sino algo mucho más grande: la presencia eterna del Altísimo. Esto nos enseña que muchas veces buscamos logros terrenales sin darnos cuenta de que la mayor promesa es la comunión con el Señor. Moisés guió al pueblo hasta donde Dios le permitió, porque la obra no era suya, sino del Señor. Josué continuó la misión, demostrando que el plan divino siempre continúa, independientemente del instrumento humano. La vida de Moisés sigue resonando como testimonio de fe, obediencia e intimidad con Dios. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos escuchando el llamado divino? ¿Estamos dispuestos a continuar incluso sin ver el camino completo? Moisés nos recuerda que los planes del Creador son más grandes de lo que podemos comprender y que el verdadero éxito no está en el destino, sino en el camino de la fidelidad y la dependencia del Todopoderoso. Así como Él vio la tierra prometida a lo lejos, nosotros también caminamos hacia una promesa mucho mayor: la redención final y la eternidad con Cristo. El misterio de la muerte y sepultura de Moisés. La muerte de Moisés conlleva un misterio que trasciende la narrativa común de la despedida de un siervo de Dios. Subió al monte Nebo, vio la tierra prometida con sus propios ojos, pero no se le permitió entrar. Allí, solo ante el Creador, exhaló su último suspiro. Lo que hace que este pasaje sea aún más intrigante es que la Santa Biblia declara que fue Dios mismo quien lo enterró. Y hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. Deuteronomio 34, 5-6. Esta singularidad plantea preguntas profundas. ¿Por qué el Señor decidió ocultar el cuerpo de Moisés? ¿Qué revela esta decisión acerca del plan divino? Y lo más importante, ¿qué implicaciones espirituales tiene este acontecimiento para quienes siguen la fe? La ausencia de una tumba conocida evitó que Moisés se convirtiera en objeto de idolatría. Imaginemos si su tumba hubiera sido revelada. El pueblo, propenso a convertir a los líderes en ídolos, podría haber hecho de su cuerpo un símbolo de veneración, desviando la atención del pacto con Dios hacia la adoración de un hombre. El propio Israel ya había demostrado esta tendencia cuando construyó el becerro de oro en el desierto. Éxodo 32, 1-6. Al ocultar el cuerpo de Moisés, el Todopoderoso reforzó que la fe debe basarse en Él y no en figuras humanas, por extraordinarias que sean. Así, incluso en la muerte, Moisés continuó siendo un instrumento de la voluntad divina, señalando al único digno de alabanza,
el Señor de los ejércitos. Además del riesgo de idolatría, hay otro misterio involucrado: la insólita disputa sobre el cuerpo de Moisés, mencionada en Judas 9. El texto relata que el arcángel Miguel tuvo que intervenir y reprender a Satanás, impidiéndole tomar posesión del cuerpo. Pero ¿por qué el enemigo estaba interesado en los restos de Moisés? Aquí nos adentramos en un conflicto espiritual que se extiende más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. El enemigo, desde el principio, ha tenido el objetivo de distorsionar los planes del Creador. Si hubiera logrado corromper la memoria de Moisés, desviando al pueblo del propósito divino, habría causado un gran daño a la historia de la redención. Miguel, el gran guerrero del ejército celestial, no discutió con Satanás ni usó su propia fuerza. Él simplemente declaró: «El Señor te reprenda». Judas 9. Este detalle no es insignificante, pues enseña que la verdadera autoridad no proviene de la fuerza humana o angelical, sino de Dios mismo. Cuando enfrentamos batallas espirituales, no es nuestra elocuencia, inteligencia o poder personal lo que nos da la victoria, sino nuestra dependencia del Señor. Moisés, incluso después de su muerte, continuó siendo el blanco de la guerra espiritual que se había estado librando desde el Edén, pero el propósito de Dios permaneció inquebrantable. El hecho de que Dios sepultara a Moisés nos lleva a reflexionar sobre la soberanía divina en relación con la vida y la muerte. El ser humano se aferra a lo tangible, a la necesidad de rituales y despedidas, pero el Todopoderoso actúa de maneras que van más allá del entendimiento terrenal. Moisés completó su misión y su historia no terminó en el monte Nebo. En el Evangelio de Mateo vemos que reaparece en la transfiguración de Cristo, Mateo 17, 1-3, hablando con Jesús junto a Elías. Este momento no es una coincidencia. Es una visión de la resurrección y la eternidad. Lo que Dios esconde en la tierra, lo revela en gloria. La muerte de Moisés nos enseña que el legado de un siervo fiel no está en monumentos físicos o recuerdos, sino en el impacto espiritual de su obediencia. El Señor mismo tomó en sus manos su destino final, mostrando que no es el hombre quien define su propio camino, sino el Creador. Así como Moisés vio desde lejos la tierra prometida, también nosotros caminamos hacia la promesa final de redención, confiando en que, a su debido tiempo, veremos cara a cara a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Significado espiritual de la disputa. El episodio de la disputa sobre el cuerpo de Moisés no es solo un detalle oculto en las Escrituras, señala una realidad más profunda: la batalla espiritual que involucra a la humanidad. El versículo de Judas 9 menciona que el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás en este conflicto, dejando claro que había un significado más allá de lo visible. Pero ¿por qué se produjo esta disputa? ¿Qué estaba en juego en este enfrentamiento? Desde el principio, Satanás se ha esforzado por corromper los propósitos de Dios. Y si mostró interés en el cuerpo de Moisés, ciertamente había un propósito siniestro detrás de ello. Este pasaje nos recuerda que el campo de batalla de la fe no está solo en el mundo físico, sino que se extiende al invisible, donde el enemigo busca, por todos los medios, frustrar la promesa de redención. Es imposible ignorar el impacto que Moisés tuvo en la historia sagrada. Fue más que un libertador. Fue un intermediario entre Dios y su pueblo, un profeta cuya relación con el Señor era tan íntima que su rostro resplandecía cuando salía de la presencia divina. Éxodo 34, 29, 30. Si Satanás hubiera logrado apoderarse de tu cuerpo, ¿qué habría hecho con él? Quizás quiso transformar a Moisés en un símbolo de adoración, desviando la atención del Dios vivo hacia la adoración de un siervo. Después de todo,
El enemigo siempre usa estrategias sutiles para desviar los corazones del camino verdadero. Lo intentó con el pueblo de Israel, que cayó repetidamente en la idolatría, y continúa haciendo lo mismo hoy, a menudo enmascarando sus ataques bajo el disfraz de la piedad. Otro aspecto importante de este episodio es la postura del arcángel Miguel. No discutió con Satanás ni intentó derrotarlo con sus propias fuerzas. En lugar de eso, declaró: «El Señor te reprenda». Judas, Nin. Esto demuestra que la victoria sobre el enemigo no viene de nuestra capacidad, sino de la autoridad del Altísimo. Este principio sigue aplicándose a los que caminan en fe. No importa cuán feroz sea el ataque de las tinieblas, no es nuestra elocuencia, inteligencia o fuerza lo que nos garantiza la victoria, sino nuestra dependencia del poder de Dios. Así como Miguel entendió que solo el Señor tiene la autoridad suprema, los discípulos de Cristo deben recordar que la verdadera protección está en la presencia del Espíritu Santo. Esta batalla por el cuerpo de Moisés refleja un conflicto mucho más grande: la lucha entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Satanás siempre ha buscado formas de desafiar la autoridad del Creador, y esta disputa fue otro episodio más de esta antigua guerra. Pero el resultado nos enseña una verdad fundamental: Dios siempre tiene la última palabra. El enemigo puede intentar sembrar dudas, puede buscar socavar nuestra fe, puede incluso luchar para tomar algo que pertenece al Señor, pero nunca prevalecerá contra el propósito divino. La vida y la muerte de Moisés estaban en manos del Creador, y ningún plan malvado podía cambiar eso. Si miramos más allá del relato, nos daremos cuenta de que esta historia apunta a algo aún mayor: la victoria final de la resurrección. Moisés aparece glorificado en la transfiguración de Cristo, Mateo 17, 1-3, junto a Elías, quien fue llevado sin ver la muerte. Esto nos muestra que, independientemente de los intentos de Satanás, el destino de los fieles está sellado por el poder de Dios. Este acontecimiento anticipa la promesa que todos los que creen comparten: la resurrección final, cuando el último enemigo, la muerte, será derrotado. Primera carta a los Corintios 15:54. Así que esta disputa no es solo una anécdota curiosa o un detalle oscuro de las Escrituras, sino un poderoso recordatorio de la guerra espiritual en curso. Cada uno de nosotros, como Moisés, está involucrado en este gran conflicto. Pero la buena noticia es que así como el Señor protegió a Moisés y frustró los planes del enemigo, Él también cuida de aquellos que confían en su gracia. El verdadero campo de batalla no es visible, pero el poder de Dios siempre prevalece sobre la oscuridad. El papel del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel no es solo un mensajero celestial, es un guerrero del reino de Dios, un defensor de la fe y un símbolo de la protección divina sobre el pueblo elegido. En varios puntos de las Escrituras aparece como aquel que se levanta contra las fuerzas del mal, actuando siempre bajo la autoridad del Altísimo. En el episodio de la disputa sobre el cuerpo de Moisés, Miguel no actúa por propia cuenta, sino que reprende a Satanás en nombre del Señor. Judas 9. Esto demuestra que, aunque el enemigo intente levantarse contra los planes divinos, la victoria no depende de la fuerza de los ángeles o de los hombres, sino del poder absoluto de Dios. Miguel, siendo uno de los principales príncipes celestiales, nos enseña que la verdadera guerra espiritual no se gana con la espada ni con argumentos, sino con la sumisión a la autoridad divina. La presencia de Miguel en este episodio refuerza la gravedad del conflicto espiritual que rodea al cuerpo de Moisés. Si una batalla de esta magnitud se libró por un solo siervo de Dios, ¿qué pasará con las guerras invisibles que ocurren constantemente en el mundo espiritual? Daniel 10:13
nos da otra visión del papel de Miguel, revelando que él luchó contra los principados de las tinieblas para permitir que llegara la respuesta a las oraciones de Daniel. Esto nos recuerda que, incluso cuando no nos damos cuenta, hay batallas que se libran en nuestro nombre. Las oraciones no quedan sin respuesta y las promesas de Dios no son interrumpidas por las fuerzas del mal. Miguel, como protector de los fieles, vela para que nada impida el cumplimiento de los planes del Señor. El hecho de que Miguel se enfrentara directamente a Satanás en la disputa sobre el cuerpo de Moisés también nos enseña sobre la naturaleza de la guerra espiritual. El enemigo busca usurpar lo que pertenece a Dios, tratando de corromper lo que es sagrado. Esto continúa hasta el día de hoy. Satanás quiere distorsionar la fe, sembrar la incredulidad y alejar a los discípulos del camino de la redención. Sin embargo, el papel de Miguel nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo a merced del mal. El Señor tiene sus ejércitos, sus mensajeros y sus guardianes que intervienen en el momento justo para garantizar que su propósito se cumpla. Miguel aparece nuevamente en el libro de Apocalipsis, liderando las huestes celestiales contra el mismo Satanás y sus ángeles caídos. Apocalipsis 12, 7-9. Esto confirma que la disputa sobre el cuerpo de Moisés fue solo el reflejo de un conflicto mucho mayor, que culminará con la derrota definitiva del enemigo. En el fin de los tiempos, Miguel será un instrumento del juicio divino, asegurando que el reino de Dios prevalezca. Para los creyentes, este es un poderoso mensaje de esperanza. Así como Miguel intervino por Moisés, él sigue luchando por los que pertenecen al Señor. Este pasaje también enseña una lección práctica para la vida del creyente: la dependencia del poder de Dios en medio de las batallas espirituales. Miguel no usó de su propia autoridad, sino que confió completamente en el Señor. Esto nos muestra que cuando enfrentamos desafíos espirituales, debemos recurrir a la oración, a la palabra y a la fe en el poder de Dios. Muchas veces tratamos de resolver las luchas espirituales con nuestras propias fuerzas, olvidando que la verdadera victoria viene de la alianza con Cristo. Así como declaró Miguel: "El Señor te reprenda". Debemos aprender a confiar en que la intervención divina siempre es más poderosa que cualquier esfuerzo humano. Finalmente, la actuación de Miguel nos recuerda que estamos involucrados en una guerra que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Sin embargo, la victoria ya ha sido decretada por el Señor. Satanás puede intentar frustrar el plan de Dios, pero nunca podrá derrotar la soberanía divina. El mismo arcángel que protegió a Moisés y luchó contra las tinieblas seguirá custodiando a los que son fieles al Señor. Y así como Miguel aseguró que Moisés permaneciera en la presencia de Dios, podemos confiar en que nuestro caminar de fe será preservado por el poder celestial. ¿Qué tiene que ver la disputa sobre el cuerpo de Moisés con la vida de los creyentes de hoy? A primera vista puede parecer un hecho aislado, alejado de la realidad cotidiana, pero en realidad este pasaje ilustra un patrón que se repite a lo largo de la historia. El enemigo siempre intentará desviar a los elegidos de su verdadera misión. Así como intentó reclamar el cuerpo de Moisés para sus propios fines, Satanás busca formas de manipular las circunstancias de la vida de los creyentes para alejarlos de su llamado divino. Las tácticas del enemigo varían: dudas, distracciones, tentaciones sutiles, pero el objetivo siempre es el mismo: impedir que los hijos de Dios cumplan su llamado y se mantengan firmes en la fe. La historia de Moisés nos enseña que incluso aquellos que caminan en intimidad con Dios pueden enfrentar intensos desafíos espirituales. Moisés no era un hombre común y corriente, fue un líder elegido, un profeta que habló con Dios cara a cara. Éxodo 33, 11.
un liberador que condujo al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, su viaje estuvo lleno de pruebas e incluso su muerte se convirtió en causa de contienda espiritual. Esto nos recuerda que nadie está exento de los ataques del enemigo, independientemente de su posición en la fe. Sin embargo, también nos muestra que Dios no abandona a los suyos. Si Él protegió a Moisés, incluso después de su muerte, ¿cuánto más protegerá a quienes todavía están cumpliendo su propósito en la tierra? Los creyentes a menudo se enfrentan a situaciones que parecen incomprensibles, batallas que surgen sin previo aviso, desafíos que parecen desproporcionados. ¿Por qué se cierran ciertas puertas? ¿Por qué ciertos planes no se realizan? La disputa sobre el cuerpo de Moisés nos recuerda que no todo lo que sucede en el mundo físico tiene una explicación visible. Hay batallas espirituales que se libran detrás de escena de la vida. Por eso la oración y la dependencia del Espíritu Santo son fundamentales. Sin discernimiento espiritual, un creyente puede terminar cediendo a las distracciones del enemigo, desperdiciando tiempo y energía en luchas innecesarias. Pero quien confía en la sabiduría divina comprenderá que la verdadera victoria no reside en el control humano, sino en descansar en la soberanía de Dios. Otra enseñanza esencial de este episodio es que la autoridad espiritual no proviene del esfuerzo humano, sino de la relación con Dios. El arcángel Miguel no discutió con Satanás, ni intentó vencerlo con sus propias fuerzas. Él simplemente declaró: «El Señor te reprenda». Judas Nine. Esto nos enseña que en lugar de intentar luchar con nuestras propias armas, debemos confiar en el poder de Dios. Muchos creyentes intentan afrontar los desafíos espirituales con estrategias humanas, inteligencia, influencia, fuerza de voluntad. Pero sin la presencia del Señor, todas estas herramientas son limitadas. La verdadera protección proviene de una vida de comunión con Dios, basada en la oración, la fe y la obediencia a su palabra. Así como Moisés fue preservado para cumplir el propósito de Dios, los creyentes de hoy necesitan entender que sus vidas no pertenecen al azar, sino que son parte de un plan divino. El enemigo puede intentar desviar este propósito, pero nunca tendrá la última palabra. En tiempos de incertidumbre, es esencial recordar que Dios tiene el control de cada detalle. Moisés no entró en la tierra prometida, pero su misión se cumplió. Dejó un legado de fe, obediencia y liderazgo. De la misma manera, los creyentes no deben medir el éxito de su camino únicamente por los resultados visibles, sino por la fidelidad a su llamado divino. Finalmente, este pasaje refuerza la importancia de vivir con la mirada fija en la eternidad. Moisés, aunque no pisó la tierra prometida durante su vida, apareció junto a Elías en la transfiguración de Jesús, Mateo 17:3, demostrando que su historia no terminó con su muerte. Esto nos enseña que los planes de Dios van mucho más allá de lo que podemos ver actualmente. El creyente que permanece firme en la fe puede enfrentar disputas, desafíos y tentaciones, pero tiene la seguridad de que su vida está en las manos del Señor. Y así como Moisés permaneció en la presencia de Dios, los que perseveren en la fe también gozarán de la gloria eterna. La importancia del cuerpo humano en el plan de Dios. El cuerpo humano no es solo una estructura física, él es parte esencial del plan divino. Desde el principio de la creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida. Génesis 2:7, estableciendo así una conexión sagrada entre el espíritu y la materia. Este diseño divino revela que el cuerpo no es algo desechable, sino un instrumento de la gloria de Dios. El apóstol Pablo refuerza esta idea cuando afirma que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19.
un lugar donde habita la presencia de Dios. Esta perspectiva cambia completamente el modo en que debemos ver nuestra existencia física. El cuerpo no es solo una cáscara temporal, sino un componente esencial del pacto entre Dios y sus hijos. La disputa sobre el cuerpo de Moisés refuerza esta verdad. Si el cuerpo fuera irrelevante, ¿por qué Satanás estaría tan interesado en él? ¿Y por qué Dios se esforzó en ocultarlo? Estos detalles apuntan a algo más grande. El cuerpo humano tiene un valor espiritual que trasciende la vida terrenal. Moisés no era solo un líder, fue un profeta, un liberador, un hombre cuya vida estuvo marcada por los milagros y el cumplimiento de las promesas divinas. Su cuerpo daba testimonio de fe y obediencia, y el enemigo podía tratar de usarlo para alejar a la gente de la verdadera adoración. Si Satanás hubiera podido corromper este símbolo sagrado, podría haber influenciado a los israelitas a caer en la idolatría, desviando su atención del Dios vivo a la veneración de lo terrenal. La relación entre el cuerpo y el propósito divino se vuelve aún más clara cuando observamos la resurrección. Dios no solo valora el cuerpo humano, sino que planea redimirlo por completo. En 1 Corintios 15, 52 a 54, Pablo habla de la transformación que tendrá lugar en la resurrección, cuando los cuerpos corruptibles serán revestidos de incorrupción. Esto significa que la redención no se limita al alma, sino que se extiende al cuerpo, que será glorificado y restaurado a su plenitud. Si el propósito último de Dios incluye la renovación del cuerpo, esto prueba que nunca fue solo un detalle pasajero, sino una parte esencial del plan divino desde el principio. Además, Jesús mismo vino en carne para realizar la obra de salvación. La encarnación de Cristo demuestra que Dios valora el cuerpo humano lo suficiente como para utilizarlo para redimir a la humanidad. Cristo no solo vivió en un cuerpo físico, sino que también resucitó con un cuerpo glorificado, demostrando que la redención alcanza todas las dimensiones de la existencia humana. Esto nos enseña que debemos cuidar nuestros cuerpos como instrumentos de adoración y servicio a Dios. No se trata solo de evitar los excesos o los hábitos nocivos, sino de reconocer que cada acto físico, ya sea en el trabajo, en el servicio a los demás o en la oración, es una expresión de fe. Cuidar el cuerpo también refleja preparación para la eternidad. Satanás intenta distorsionar esta visión, induciendo a las personas a descuidar o idolatrar el cuerpo, promoviendo una mentalidad de extremo descuido u obsesión por la apariencia física. Ambos enfoques pasan por alto la verdad bíblica. El cuerpo es un regalo de Dios y debe usarse para cumplir su propósito. Al tratar el cuerpo con reverencia, el creyente demuestra su comprensión de su pacto con Dios y su llamado a vivir una vida santa. Esto implica tanto santidad moral como responsabilidad física, porque cada aspecto de la vida es un testimonio de fe. La disputa sobre el cuerpo de Moisés nos recuerda que, incluso en la muerte, el cuerpo sigue teniendo un profundo significado espiritual. Si Dios cuidó el cuerpo de Moisés, podemos estar seguros que también cuida cada detalle de nuestra vida, incluida nuestra existencia física. La promesa de la resurrección nos asegura que nada está perdido ante Dios. Todo será restaurado en su tiempo perfecto. Mientras esperamos ese día, estamos llamados a vivir de una manera que honre tanto nuestros cuerpos como nuestros espíritus, recordando siempre que somos templos vivientes del Espíritu Santo e instrumentos de la gloria divina. La batalla y sus implicaciones teológicas. La disputa sobre el cuerpo de Moisés no es un acontecimiento aislado en la narración bíblica. Revela una batalla espiritual en curso que trasciende el tiempo y el espacio. El enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás, Judas 9,
apunta a un conflicto cósmico que ocurre tras bastidores de la realidad humana, donde fuerzas espirituales disputan territorio e influencia sobre la vida de los fieles. Esta batalla no se libra con armas físicas, sino con autoridad espiritual, y la manera en que Miguel responde al enemigo enseña una lección fundamental. La verdadera victoria no radica en la fuerza humana o el debate, sino en la sumisión a la autoridad de Dios. Al declarar "El Señor te reprenda", Miguel demuestra que el poder para vencer el mal no viene de él mismo, sino del Creador mismo. Este episodio plantea una profunda pregunta teológica. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? La respuesta puede estar en la forma en que el enemigo siempre intenta distorsionar lo que Dios consagra. Moisés fue un símbolo del pacto entre Dios e Israel, un líder cuya vida dio testimonio de milagros y promesas divinas. Si Satanás tuviera acceso a tu cuerpo, podría usarlo para crear confusión entre la gente, llevándolos a la idolatría o a dudar de la soberanía de Dios. El mismo patrón se repite a lo largo de la historia. El enemigo siempre busca corromper aquello que Dios usa para manifestar su gloria. Ya sea a través de doctrinas distorsionadas, enseñanzas falsas o tentaciones sutiles, su objetivo es siempre desviar los corazones de los creyentes de la verdad divina. El hecho de que Miguel no entrara en una discusión directa con Satanás también nos enseña que ciertas batallas no se ganan con el intelecto humano, sino con la autoridad de Dios. Muchos creyentes caen en la trampa de tratar de combatir los ataques del enemigo mediante argumentos, emociones o fuerza de voluntad. Sin embargo, la palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esto significa que la verdadera batalla espiritual se gana a través de la oración, la obediencia a la palabra y la confianza en el poder de Dios. Otro aspecto teológico crucial de este episodio es la reafirmación de la soberanía divina. Si Dios cuidó el cuerpo de Moisés y se aseguró de que Satanás no lo usara para sus propósitos, esto demuestra que nada está fuera del control del Señor. Los creyentes a menudo se sienten angustiados ante los ataques del enemigo, sintiéndose vulnerables o desprotegidos. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Dios no solo conoce las estrategias del enemigo, sino que también interviene para frustrarlas. Esto debería brindar seguridad a quienes enfrentan luchas espirituales, porque la victoria final pertenece al Señor. Además, la figura de Miguel como defensor del pueblo de Dios resuena en otros pasajes bíblicos, especialmente en Daniel 12:1, donde se le describe como el gran príncipe que protege a los hijos de Dios. Esta conexión refuerza la idea de que los creyentes no están solos en sus batallas. Hay una realidad espiritual activa donde los ángeles luchan en nombre de los elegidos. Aunque esta guerra no es visible a simple vista, sus efectos se sienten en la vida diaria, en los desafíos que surgen, en las tentaciones que hay que superar, en las pruebas que ponen a prueba la fe. Saber que hay un ejército celestial actuando según la voluntad de Dios trae una sensación de paz y confianza, porque la victoria no depende del esfuerzo humano, sino de la intervención divina. En última instancia, esta batalla espiritual nos señala un resultado mayor: la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Así como Miguel confrontó a Satanás con la autoridad de Dios, Jesús vino al mundo para derrotar las obras del enemigo de una vez por todas. Su muerte y resurrección aseguraron que el poder de las tinieblas fuera derrotado y la promesa de vida eterna fuera sellada para aquellos que creen. El conflicto sobre el cuerpo de Moisés puede parecer un detalle desconcertante de la Biblia, pero refleja una verdad esencial. El reino de Dios
triunfa sobre toda oposición, y aquellos que permanecen fieles a Él nunca serán derrotados. Conexión con la resurrección. La disputa sobre el cuerpo de Moisés no es solo un acontecimiento curioso en las Escrituras, sino un poderoso indicio de una verdad mayor: la resurrección de los muertos. La Biblia nos enseña que la muerte no es el final, sino una transición hacia una realidad eterna. En primera epístola a los Corintios 15, 52 a 54, Pablo describe la resurrección como el momento cuando los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El cuidado que Dios dio al cuerpo de Moisés apunta a esta gloriosa promesa, donde no solo el alma, sino también el cuerpo será restaurado. Este detalle refuerza la convicción de que el plan de Dios para la humanidad no se limita al espíritu, sino que implica la redención completa del ser humano. La resurrección de Moisés, aunque no se menciona directamente en la Torá, encuentra apoyo en el Nuevo Testamento. En Mateo 17:3, Moisés aparece junto a Elías en el monte de la Transfiguración, hablando con Jesús. Esto nos lleva a una pregunta que invita a la reflexión. Si Moisés murió y fue enterrado por Dios, ¿cómo pudo haber estado físicamente presente en ese acontecimiento? Muchos eruditos ven esto como una indicación de que Moisés ya había experimentado la resurrección de alguna manera. Su presencia junto a Elías, quien fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, 2 Reyes 2:11, sugiere que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte y actúa según sus propósitos eternos. Este episodio fortalece la creencia de que quienes mueren en Dios no permanecen en el polvo, sino que esperan la glorificación final. Este tema también se conecta directamente con el triunfo de Cristo sobre la muerte. La resurrección de Jesús es la mayor evidencia de que la muerte no tiene la última palabra. Así como Moisés fue disputado en el mundo espiritual, el propio cuerpo de Cristo fue blanco de especulaciones e intentos de descrédito. Los líderes religiosos de la época temían que sus discípulos robaran el cuerpo y afirmaran que había resucitado. Mateo 27, 62 a 66. Sin embargo, Dios, en su poder soberano, hizo que la resurrección de Cristo fuera indiscutible, manifestándose en testimonios visibles y transformando la historia de la humanidad. Esta verdad tiene profundas implicaciones para la vida de los creyentes. Si Dios intervino para proteger el cuerpo de Moisés y glorificó a Cristo en la resurrección, significa que Él también tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Satanás puede intentar sembrar dudas, miedo y desesperación, pero la promesa de la resurrección nos recuerda que hay esperanza más allá de la muerte. La fe cristiana no se basa en una existencia terrena finita, sino en la convicción de que Dios restaurará todas las cosas, concediendo vida eterna a quienes permanezcan firmes en su alianza. Además, el hecho de que Moisés aparezca en la transfiguración junto a Jesús simboliza la continuidad de la alianza de Dios con su pueblo. Moisés representaba la ley, mientras que Elías simbolizaba a los profetas. Ambos convergieron en Cristo, demostrando que todo lo revelado en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Él. Esto nos enseña que la resurrección no es solo un acontecimiento futuro, sino una realidad espiritual que ya ha comenzado a manifestarse en la persona de Jesús. Su triunfo sobre la muerte no fue solo un acontecimiento histórico, sino la inauguración de una nueva era donde la vida eterna es accesible a todos los que crean. Así, la disputa sobre el cuerpo de Moisés, la resurrección de Cristo y la promesa de la transformación final de los creyentes están interconectadas en el mismo plan divino. Nada escapa al control de Dios,
y la historia de Moisés nos recuerda que cada detalle de la vida y la muerte tiene un propósito mayor. Mientras esperamos la plenitud de la redención, podemos vivir con la seguridad de que la resurrección es más que una esperanza lejana. Es la promesa inquebrantable del amor divino, la misericordia y la victoria final sobre la oscuridad. Y ahora, ¿qué piensas acerca de la batalla espiritual que peleó Moisés? Este misterio nos enseña mucho sobre cómo Dios tiene el control de todo, incluso en las situaciones más inesperadas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo te has preparado para las batallas espirituales en tu propia vida? ¿Qué te impide vivir la plenitud de la resurrección y victoria de Cristo? Comparte tu experiencia u opinión sobre lo revelado en este video en los comentarios. ¿Cómo impactan estas verdades tu fe? Quiero saber cómo Dios te ha hablado a través de este contenido. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera no te perderás ninguna revelación que te transformará y te acercará a Dios. No te vayas ahora. El video recomendado aparecerá en la pantalla y complementará lo aprendido aquí. No te lo pierdas.